Día 265. Lección número 37. Libro de Ruth. ¿Por qué leer este libro y cómo entenderlo? Ruth, Tobías, Judith y Esther componen un grupo de libros breves que suelen calificar como didácticos o hagiográficos y que podríamos titular como Vidas de Santos de Israel. Los cuatro tienen fines didácticos y pedagógicos centrados en un personaje concreto y no en acontecimientos de un pueblo. Por tanto, su finalidad es enseñar, exhortar y animar a los lectores. No abarcan espacios de tiempo más o menos largos. Solo tienen como tema un episodio concreto con un protagonista que da nombre al libro. Dios en estos libros es maestro que nos enseña lecciones de vida. Nosotros somos los discípulos. Se nos pide atención, silencio, recogimiento para absorber todas las enseñanzas de la vida eterna que nuestro buen Dios nos da y así ponerlas en práctica. Aunque estos libros relaten hechos históricos, tienen como un objetivo principal enseñar al pueblo, por ser historias edificantes, y fortalecer la fe de los judíos que vivían en la diáspora, fuera de la patria, proponiendo las virtudes de sus personajes como ejemplo de vida, tanto en la vida personal como en la vida familiar. Ruth se debe entender como un relato histórico verdadero. Los hechos confiables que rodean a Ruth, además de su compatibilidad total con Jueces, más la primera y la segunda de Samuel, confirman la autoridad de Ruth. Sin embargo, algunas dificultades individuales requieren atención cuidadosa. Después de leer los deprimentes acontecimientos presentados en los últimos capítulos de Jueces, es muy refrescante llegar a este agradable y significativo libro que describe algunas de las causas buenas que acontecieron durante el periodo de los jueces. Los acontecimientos descritos en el libro pueden haber ocurrido durante la administración de Gedeón. Algún tiempo había pasado entre los eventos de la vida de Ruth y la escritura del libro. El libro de Ruth contiene tragedia, lealtad, amargura, humor, ternura, amor, ansiedad y una conclusión muy feliz. Tiene bien merecida su reputación como una obra maestra literaria. No solo Ruth es el relato de una hermosa historia de amor, también contiene profundo significado teológico. La idea del pariente redentor es prominente en el libro. El Antiguo Testamento aclara que quien cumple con esta función no solo debe ser pariente de sangre de la persona en necesidad de redención, sino que también debe estar dispuesto y ser capaz de redimir. La redención financiera con el pago de las deudas del difunto también está incluida. En Deuteronomio capítulo 25, versículos 5 al 10, se describe el matrimonio de un cuñado con su cuñada. Según esa regulación, cuando un israelita casado moría, su hermano estaba obligado a procrear un hijo y nombrarlo según el difunto. Por una aplicación excepcional de esa escritura, Boaz se casó con Ruth y llegó a ser pariente redentor de Ruth y de Noemí. El libro de Ruth empieza con un hombre de Belén y su familia viajando a Moab, donde se asentaron y sus dos hijos tomaron esposas, Ruth y Orfa. Durante el curso de los años, tanto el padre, Elimelech, como sus dos hijos, Mahlón y Kelión, murieron. La viuda de Elimelech, Noemí, decidió volver a Belén e instó a sus nueras a volver a los suyos. Después de persuadirlas, Orfa partió, pero Ruth demostró su lealtad a Noemí al decidir acompañarla a Belén. Las dos viudas llegaron allí en la época de la cosecha de cebada. Ruth fue al campo a cosechar y aconteció que fue a la parte del campo que pertenecía a Boaz, que era de la familia de Elimelech. El rebuscar era un privilegio que los pobres tenían, permitiéndoseles recoger del grano que quedaba de las cosechas.
Mientras Ruth rebuscaba, recibió trato preferencial por parte de Booz. Noemí le informó a Ruth que Booz era su pariente. Aunque Noemí tenía derecho a hacer uso de la ley del pariente redentor, ella ideó un plan mediante el cual Ruth se presentaría como la persona con quien él debería casarse. Había un pariente más cercano, pero no estaba dispuesto a redimir la propiedad de Elimelech, lo que incluía a Ruth y a Noemí. Librando cada obstáculo, Booz se casó con Ruth, quien después dio a luz al abuelo del rey David. En una demostración asombrosa de la gracia de Dios, Ruth, mujer gentil, fue incluida en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. En un sentido espiritual, el papel del pariente redentor se cumple en Cristo. Al encarnarse, Él llegó a ser nuestro redentor por su deidad y vida impecable. Llegó a ser nuestro redentor por amor. Él estuvo dispuesto a ser nuestro redentor. Por medio de la fe en Jesucristo se reciben las bendiciones de la redención. ¿Por qué leer Ruth? Cuando alguien dice, déjame que te cuente de mi suegra, esperamos alguna declaración negativa o una anécdota humorística, porque el caricaturizar a la suegra casi siempre ha sido como objeto de burlas o chistes. El libro de Ruth, sin embargo, cuenta una historia diferente. Ruth amaba a su suegra Noemí. Después que enviudó, pidió a Noemí seguirla donde quiera que fuera, aunque esto significara abandonar su tierra. Con palabras que brotan del corazón, Ruth dijo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Noemí estuvo de acuerdo y Ruth viajó con ella a Belén. No se dice mucho acerca de Noemí, excepto que amaba a Ruth y velaba por ella. Es obvio que la vida de Noemí testificaba con poder acerca de la realidad de Dios. A Ruth le atrajo a ello y el Dios que adoraba Noemí ahora era el Dios de Ruth. En los meses y años siguientes, Dios guió a esta joven viuda moabita a un hombre llamado Booz, con el que finalmente se casó. Como resultado, llegó a ser la bisabuela de David y ancestro del linaje del Mesías. Qué profundo impacto tuvo la vida de Noemí. El libro de Ruth es además la historia de la gracia de Dios en medio de circunstancias difíciles. La historia se desarrolla durante la época de jueces, un tiempo marcado por desobediencia, idolatría y violencia. Aún en tiempo de crisis y de profunda desesperación, hay quienes siguen a Dios y mediante ellos trabajan. No importa cuán desalentador y antagónico parezca el mundo, siempre hay gente que sigue a Dios y para lograr sus propósitos, Él usará a cualquiera que esté listo. Ruth era una moabita y Booz era descendiente de Rahab, una prostituta de Jericó. Sin embargo, su descendencia continuó la línea familiar a través de la cual vino el Mesías al mundo. Lea este libro y anímese. Dios está trabajando en el mundo y Él quiere usarlo. Dios puede usarlo de la misma forma que usó a Noemí para llevar a su familia o amigos hacia Él.